y estas dos no cambian a la función determinante, por lo tanto me daría el menos que teníamos acá y el determinante de esta matriz. Y finalmente vemos que faltaría eliminar solo este elemento. Ya no voy a convertir este en 1, sino que aplicamos una operación en forma directa. ¿Y cuál es esa operación en forma directa? La cuarta con la tercera fila multiplicada por 23 sobre 15 negativo. Porque si yo multiplico 23 sobre 15 por 15, me va a dar menos 23 más 23, 0. Y eso es lo que quiero, que este elemento sea 0. Entonces hacemos esta operación sobre toda esa fila, sobre la cuarta, y al hacer esa operación vemos que acá tenemos la cuarta fila se transforma en 0, 0, y acá menos 14 sobre 15. La matriz está en la forma triangular superior, ¿sí? El determinante, por favor, ese que está con su micrófono abierto, ciérrelo. Es Ricardo Orellana, cierre su micrófono. Tengan cuidado con los micrófonos abiertos, o sea, molestan cuando estamos pasando clase al resto. Digamos, ¿qué tenemos acá? Si yo multiplico todos los elementos de la diagonal principal, ¿qué tendríamos? Justamente 1 por 15 por menos 14 sobre 15 y el menos por delante. ¿Qué me da? 14. El determinante, por favor, esa persona que está con el micrófono abierto, ciérrelo, Ricardo Orellana. Ingeniero, es Guarachi David. Guarachi David, el que está Yo abierto. no soy ingeniero. Sí, por favor, pero hay uno que está con el micrófono abierto. Ustedes saben cuál es el que está. Y ciérrenlo. Yo no tengo que estar abriendo nuevamente la pantalla para ver quién está con el micrófono abierto. O si no, yo lo cierro a todos y no van a poder ni siquiera consultar nada. Yo puedo tranquilamente ponerlos a todos mudos. No quiero hacer eso porque si ustedes no saben algo, no han entendido algo, no van a poder entrar. Ya lo apagó, ingeniero. Pero hay uno todavía que está con el micrófono, no sé, bueno, usted le vea. Ya, sigamos. El determinante de esa matriz, que es una matriz de orden 4, acabamos de reducir a la forma triangular y el determinante vale 14. Se les pidió que ustedes hagan este cálculo. El determinante de esta matriz de orden 5. Espero que lo hayan hecho. Si no, acompañen lo que hemos hecho y no voy a estar haciendo nuevamente con ustedes porque eso se les dio justamente como trabajo, como tarea. ¿Qué tenemos? Acá nosotros tenemos que llevar a la forma triangular superior. Me conviene que este elemento sea 1. Como no es 1, permuto la primera con la segunda. Eso me cambia el signo del determinante. Hago la permutación y ahora puedo eliminar el 2 y el 3 con estas dos que no cambian a la función determinante. Aplico estas dos y llego al determinante de esta matriz. Nosotros ya tenemos que ahora tomar este elemento como referencia y eliminar esto de acá. Estamos queriendo reducir a la forma triangular superior. Como este elemento no es 1, nuevamente permuto. Y en este caso permuto la segunda con la cuarta fila para que este elemento sea 1. Esta permutación me ocasiona un nuevo cambio de signo. Ya teníamos un signo negativo, voy a colocar otro. Menos y menos. Y permuto ahora la segunda con la cuarta. Una vez que hemos hecho esto, este elemento es unitario y elimino estos de acá con estas tres operaciones elementales. O sea, una vez que nosotros hemos conseguido que ese elemento sea 1, eliminamos el 2, el menos 5 y el menos 8 con estas tres operaciones. Aplico esas tres operaciones que no cambian a la función determinante. ¿Y por qué he colocado ya igual acá? El menos con el menos me da más, ya no coloco nada. Y hacemos las operaciones y llegamos a esto. Vemos que ahora este elemento conviene que sea 1, pero no es 1. Y tampoco tengo ninguna fila donde pueda permutar, simplemente tendría que hacer dos permutaciones. ¿Y para qué? Si yo veo que, por ejemplo, con esta operación que es de columna, la tercera con la cuarta columna multiplicada por menos 2, multiplicamos el menos 3 por menos 2 me daría 6, menos 7 me daría menos 1. Que este elemento sea 1 o menos 1 es indistinto, y nos conviene. Entonces aplico esta operación y esta operación no cambia la función determinante. Es una operación elemental de columna y a modo de practicar inclusive, y para que vean ustedes que yo puedo aplicar operaciones elementales de fila o de columna
indistintamente y combinar, no hay ningún problema. Entonces yo tengo acá la tercera con la cuarta columna multiplicada por menos 2. ¿Para qué? Para que este elemento sea menos 1. Hacemos esta operación en las columnas. La columna que va a cambiar va a ser la tercera. La cuarta por menos 2. Menos 8 más 2, menos 6. Ahí está. Menos 4 más 4, 0. Ahí está. Menos 3 por menos 2 me daría 6. Menos 7, menos 1. Luego tenemos menos 2 por 6 me daría menos 12. Más 3, 1. Y luego tenemos menos 2 por 1 menos 2 más 21, 19. Ahí tenemos los elementos ya convertidos en menos 1 este y este puedo eliminar ahora. Estos dos puedo eliminar perfectamente. Este es menos 1, entonces adiciono la cuarta con la tercera multiplicada por 1 y la quinta con la tercera multiplicada por 19. Estas dos operaciones no habíamos realizado, ahí quedamos en la anterior clase. Si ustedes hacen ahora esas dos operaciones, van a hacer justamente y van a obtener esto. Estas no cambian a la función determinante, van a eliminar el 1 y el 19 y efectivamente el 1 y el 19 han sido eliminados. Y llegamos al determinante de esta matriz donde ya casi está en la forma triangular. Falta eliminar este elemento. Ya no voy a estar queriendo convertir este en 1, ¿para qué? Directamente hacemos la quinta con la cuarta multiplicada por 56 sobre 3. Si yo multiplico 56 tercios por 3 me va a dar 56. Menos 56 me daría 0 y eso es lo que quiero. Y luego, ¿qué hacemos? 56 tercios por 16 menos 103. Hacemos esa operación y me da 587 sobre 3. Multiplicamos los elementos de la diagonal y tendríamos que el 3 se elimina con el 3, menos 587. El determinante de esa matriz de orden 5 vale menos 587 y está calculado. Entonces, hemos visto y estamos repasando simplemente en este momento el método de reducción a la forma triangular. Vamos a ver ahora, porque no es el único método que vamos a estudiar, otro método. Pero antes vamos a hacer algunas otras propiedades, si no me equivoco. Entonces, si continuamos, ¿qué vemos acá? El teorema número 4, que nos va a permitir ver otras propiedades de la función determinante. Y la primera de ellas que nos dice algo que ya conocemos. Toda matriz A de orden n tiene las siguientes proposiciones que son equivalentes. Si la matriz tiene inversa, ¿qué decimos que es esa matriz? No singular. O sea, estas dos ya conocíamos. Una matriz es no singular, ¿cuándo? Cuando tiene inversa. Ahora estamos aumentando una proposición más y decimos que el determinante de A sea diferente de C. O sea que con este teorema yo puedo perfectamente saber si una matriz tiene inversa o no, sin calcular su inversa. Solo con calcular su determinante. Si el determinante de la matriz es diferente de 0, la matriz tiene inversa. Si el determinante es igual a 0, no tiene inversa, va a ser singular. Entonces, el teorema nos permite ver, repito, sin calcular la inversa, si tiene o no tiene inversa una matriz. El teorema número 5 nos dice, ¿sí? ¿Está grabando la clase? Creo que sí. Está grabando ahí. Recording in Ya. progress. De todas maneras, a ustedes les voy a pasar la grabación completa, no tengan pena, ¿ya? Porque voy a pasar la grabación del otro grupo, que es lo mismo, y los mismos ejercicios, todo, o sea que no hay ningún problema. Sigamos. Nosotros tenemos acá que el teorema número 5, ¿qué me dice? El determinante es una función multiplicativa, o sea que el determinante de un producto es igual al producto de su determinante. Esto es bien importante. Nosotros sabemos que el producto de matrices no es conmutativo, y sin embargo, el determinante de A por B va a ser exactamente igual al determinante de B por A. ¿Y por qué? Porque el determinante de A por B es determinante de A por el determinante de B. Estos dos son escalares y el producto de dos escalares es conmutativo. O sea que yo puedo escribir esto y justamente lo tenemos acá abajo, esa conclusión. La vamos a ver para no estar volviendo después a lo mismo. Dice, observación importante, a pesar que el producto de matrices no es conmutativo, se tiene que el determinante de A por B es igual al determinante de B por A. ¿Y por qué? ¿De dónde sale eso? Y acá nosotros estamos viendo el por qué. Por el teorema número 5 sabemos que el determinante de A por B va a ser el determinante de A por el determinante de B. Pero como estos dos son escalares o números, el producto de dos números es conmutativo. Por lo tanto, el determinante de A por el determinante de B es igual al determinante de B por el determinante de A. ¿Y qué es esto? El determinante de B por A.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estos dos se cumplen independiente de que el producto de matriz E no es conmutativo. Pero no es lo más importante tal vez de esas propiedades que vamos a ver nosotros. Y vamos a ver la siguiente propiedad y vamos a deducirla juntos. Acá tenemos nosotros como ejercicio calcular el determinante de K por A para una matriz de orden n, para cualquier matriz, y calcular el determinante de la inversa de A. O sea, vamos a ver una fórmula para esto y una fórmula para esto. Para poder llegar a una fórmula de esto, vamos a hacerlo por inferencia. Trabajamos primero con una matriz de orden 2. La matriz A, que sea esta matriz ABCD. Si yo multiplico esa matriz por K, sería K por A, K por B, K por C, K por D. Ahí no hay ninguna observación, simplemente estoy trabajando con matrices y multiplicando una matriz por un escalar. El determinante de esta matriz va a ser igual al determinante de esto, escribimos. Y el determinante de esta matriz K por A va a ser igual al determinante de esta de acá. Pero ¿qué hemos visto nosotros en las clases pasadas? Que cuando yo tengo un escalar común en una fila, puedo factorizar ese escalar. Entonces factorizo K de la primera fila porque es común. Y factorizo K de la segunda fila porque también es común. Pero no se olviden, factorizo K de la primera fila y factorizo K de la segunda fila. Entonces tendríamos K por el determinante de esta matriz. ¿Pero qué es el determinante de esta matriz? Es el determinante de A. ¿Y qué es K por K? K al cuadrado por el determinante de A. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que si la matriz A es de orden 2 y está siendo multiplicada por un escalar, el determinante de K por A, ¿cómo sale el escalar fuera? K elevado al cuadrado. ¿Y por qué sale al cuadrado? Porque la matriz es de orden 2. Y va a salir así K al cuadrado por el determinante de A. Si nosotros analizamos una matriz de orden 3, en una matriz de orden 3 tenemos A, B, C, D, ahí está la matriz de orden 3 genérica. Si yo multiplico por K me daría esto. El determinante de esta matriz simbólicamente lo representamos de esta manera. Y el determinante de esta sería el determinante de todo esto. ¿Qué hago yo? En la primera fila tengo un factor común que es K, sacamos ese factor común. En la segunda fila tengo otro factor común que es K, sacamos ese factor común. Y en la tercera fila tengo el mismo factor común K, entonces tengo K por K por K por el determinante de esta matriz. ¿Pero qué es el determinante de esta matriz? El determinante de A. ¿Y qué tenemos acá? K al cubo. ¿Qué significa? Que si la matriz es de orden 3, el determinante de K por A va a ser el K sale fuera elevado al cubo. Y tendríamos K al cubo por el determinante de A. No puedo sacarlo así simplemente K por el determinante de A. No, sería K al cubo. Y estamos viendo el porqué. Si nosotros esto generalizamos y decimos que para una matriz de orden n, ¿qué va a ocurrir? Para una matriz de orden n tendríamos que el determinante de K por A, ¿cómo sale el K? K elevado a la n, por el determinante de A. O escrito de esta forma. El determinante de K por A, como la matriz A es de orden n, el K sale K elevado a la n por el determinante de A. Y esta fórmula no se olviden, se la utiliza mucho en ejercicios y en cuestionarios se utiliza bastante. Vamos a ver ahora qué es igual al determinante de la inversa de una matriz y vamos a apoyarnos en un teorema que acabamos de ver y mencionar. Nosotros sabemos que el determinante, si una matriz tiene inversa, sabemos que A multiplicada por su inversa es igual a la identidad. Y llamemos esta igualdad de A. Y si le aplicamos a esa igualdad A la función determinante, ¿qué tendríamos? El determinante de la primera matriz igual al determinante de la segunda, aplicándole el determinante. Por el teorema número 5, el determinante de un producto es igual al producto de su determinante. Acá tengo el producto de dos matrices y quiero encontrar el determinante de ese producto. Va a ser el determinante de A por el determinante de la inversa de A. Pero como estos son escalares o números, puedo despejar y decir que el determinante de la inversa va a ser igual a 1 sobre el determinante de A. El determinante de la inversa de una matriz es 1 sobre el determinante de A. Y con eso ya tenemos una fórmula que nos permite calcular el determinante de la inversa sin conocer la inversa. No necesito calcular la inversa para encontrar su determinante. Va a ser directamente 1 sobre el determinante de A. Entonces, vamos a hacer una aplicación de ese ejercicio. Esto ya hemos justificado. Vamos a hacer una aplicación de ese ejercicio en la siguiente página. Y decimos lo siguiente. Que sea el determinante de 2A igual a 6. El determinante de 2A igual a 6. Calcular dónde la matriz A, ordenemos esto que está mal.
en forma de sumido. Conozco el determinante de 2A igual a 6 en una matriz de orden 3. Calcular el determinante de A, el determinante de 3A, el determinante de 1/2 de A por A transpuesta y el determinante de 2 por la inversa de A. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros para poder hacer esos cálculos? Primero necesitamos saber cuánto vale el determinante de A. Entonces vamos a trabajar juntos y vamos a hacer juntos todo esto que nos piden. Primero, yo necesito saber cuánto vale el determinante de A. Eso me piden como inciso A. ¿Cómo puedo calcular el determinante de esa matriz A si conozco el determinante de 2A? Nosotros sabemos, y por eso estoy colocando acá, que si el determinante de 2A es igual a 6, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese 2, ¿cómo sale fuera? La matriz A es de orden 3. Va a salir 2 elevado al cubo por el determinante de A. ¿Por qué sale como 2 elevado al cubo? Porque la matriz A es de orden 3. Y acá nos daría 6. De acá ya es sencillo despejar el determinante de A. Y tenemos que el determinante de A va a ser igual a 6/8. O sea que vale 3/4. Ahí tenemos el determinante de A, ya está calculado, es igual a 3/4. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Lo único que hemos hecho es calcular cuánto vale el determinante de A, sabiendo que el determinante de 2A es igual a 6 y que la matriz A es de orden 3. Aplicando la propiedad que acabamos de ver, justamente el determinante de esta matriz 2 al cubo por el determinante de A va a ser igual a 6. Y de ahí despejamos el determinante de A. ¿A qué va a ser igual el determinante de 3A? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo sale el 3 de esa función determinante? Como un 27. ¿Cómo sale el 3 3? elevado al cubo. Muy bien, 3 elevado al cubo por el determinante de A. Y como ya conocemos el determinante de A, es solo reemplazar. 3 elevado al cubo por el determinante de A, que vale 3/4. Ahí ustedes hagan operaciones. ¿Y qué tendrían? 3 elevado a la cuarta sobre 4. Pueden calcular perfectamente cuánto vale ese determinante. ¿Hasta ahí alguna duda? Sigamos. Esto ya pueden calcular ustedes. Tengo acá 1/2 por A por la transpuesta. Tengo un producto de matrices. ¿Esto es igual a qué? 1/2 lo saco fuera. Pero al sacarlo fuera, ¿cómo sale ese 1/2? Sale al cubo. ¿Por qué? Porque está multiplicando a una matriz de orden 3. El producto de A por la transpuesta de A va a seguir siendo una matriz de orden 3. Entonces, ¿cómo sale el 1/2? 1/2 elevado al cubo. ¿Y acá qué nos queda? El determinante de A por A transpuesta. ¿Y a qué es igual al determinante de un producto de matrices? Es igual al producto de sus determinantes. Entonces tendríamos 1/2 elevado al cubo por el determinante de A por el determinante de la transpuesta de A. Pregunto yo, ¿cuánto vale el determinante de la transpuesta de A? El determinante de la transpuesta es igual al determinante de A, eso hemos visto como primer teorema. Entonces yo tengo acá 1/2 elevado al cubo por el determinante de A al cuadrado. ¿Y por qué? Porque el determinante de A y de la transpuesta son iguales. Entonces, ¿qué voy a tener acá? 1/2 elevado al cubo por 3/4 elevado al cuadrado. Calculen eso y tienen el determinante de esa matriz. Preguntas, dudas que tengan. Tenemos que en el inciso
D, tengo 2 por la inversa de A, el determinante. ¿Cómo sale este 2? Sale justamente 2 elevado al cubo. ¿Por qué? Porque la inversa de una matriz de orden 3 sigue siendo de orden 3. Entonces sería 2 al cubo. Por el determinante de la inversa de A. ¿Cuánto vale el determinante de la inversa? Acabamos de demostrar que vale 1 sobre el determinante de A. Entonces esto va a ser 2 elevado al cubo por 1 sobre el determinante de A. Y esto va a ser igual a 2 elevado al cubo por 4 tercios. 1 sobre 3 cuartos nos daría 4 tercios. Hagan ustedes ese cálculo y tienen el valor de ese inciso D. De esos 4 incisos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? A ver, yo le pregunto a usted, ¿el determinante para quién está siendo definido? ¿Para una matriz cualquiera o una matriz cuadrada? Entonces, todo lo que estamos viendo es para matrices cuadradas. ¿Por qué? Porque estamos viendo las propiedades de la función determinante. Y no se olviden, el determinante se aplica solamente para matrices cuadradas. ¿Ya? Sigamos. Nosotros vamos a ver ahora otro método. Ya hemos visto cómo se calcula el determinante de una matriz de orden n por reducción a la forma triangular. Pero vamos a ver ahora el cálculo del determinante de una matriz por el método de Laplace. Y por este método vamos a ver que existe también una forma bastante sencilla de encontrar el determinante de una matriz de cualquier orden. Pero para poder aplicar este método es necesario que nosotros definamos dos conceptos que todavía no los tenemos. ¿Y cuáles son esos dos conceptos? ¿Qué es el menor y qué es el cofactor de un elemento cualquiera dentro de una matriz cuadrada? Y voy a definir ahora para ustedes el menor y el cofactor del elemento AIJ, donde AIJ es un elemento de una matriz cuadrada. Y eso dice acá. Este método es muy útil para la evaluación de determinantes manualmente y además nos permite hacer otras aplicaciones como la obtención de una fórmula para encontrar la inversa de una matriz y la solución de ciertos sistemas de ecuaciones lineales. Para desarrollar el método es necesario definir antes menores y cofactores de un elemento en una matriz cuadrada. Y eso es lo que vamos a hacer. Definir qué es el menor y qué es el cofactor en una matriz cuadrada. ¿Y qué dice que es el menor? Concentrémonos acá. El menor del elemento AIJ, que se escribe de esta manera, M, y aquí colocamos IJ, que es justamente de ese elemento que estoy calculando su menor. M mayúscula entre barras, estas dos que se presentan en el determinante. Es igual al determinante de la submatriz que queda al eliminar la fila I y la columna J de la matriz A. O sea que tengo la matriz A, yo elimino la fila I y la columna J, y el determinante de esa submatriz va a ser el menor de ese elemento. O sea, donde está el elemento, elimino la fila y la columna a la que pertenece el elemento. Y me da una submatriz, el determinante de esa submatriz es el menor. Y el cofactor va a ser ese mismo menor multiplicado por un signo positivo o negativo por delante, bajo esta forma. Menos 1 elevado a la I más J por el menor. Y si ustedes observan esto, menos 1 elevado a la I más J, ¿qué es I y J? La fila y la columna. Entonces, si la suma de la fila con la columna es un número par, esto me va a dar 1 positivo. Y el menor y el cofactor van a ser iguales en valor y en signo. Pero si la suma de la fila con la columna es impar, esto nos va a dar menos 1. Y el menor y el cofactor van a ser iguales en valor, pero de signo contrario. Para que esto sea más fácil, van a trabajar ustedes y van a encontrar el menor y el cofactor de todos los elementos de esta matriz. Y van a hacerlo de esta forma. Y me gustaría que presten atención. Dice acá, el menor del elemento AIJ denotado por MIJ
es igual al determinante de la submatriz que queda al eliminar la fila I y la columna J de la matriz A. Por ejemplo, si yo estoy queriendo calcular, y vamos concretamente a calcular el menor y el cofactor de todos los elementos de esa matriz. Quiero calcular eso. Entonces voy a considerar, fíjense, el primer elemento es este, el elemento 1, 1. Voy a calcular el menor y el cofactor de ese elemento. Nosotros sabemos que ese elemento, el elemento que estoy queriendo calcular, su menor y cofactor, está en la primera fila y en la primera columna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar esta fila y voy a eliminar esta columna y me queda una submatriz. ¿Cuál es la submatriz? 2, 2 menos 3, 0. ¿Y qué voy a calcular? El determinante de esa submatriz. 2, 2 menos 3 y 0. ¿Y cuánto vale ese determinante? 2 por 6. 0, 0 nos daría 6 positivo. ¿Por qué? Porque sería negativo esto de acá, por un signo menos que tenemos por el producto elemental de la diagonal secundaria, me daría 6. La suma de la fila con la columna es par. 1 más 1 es 2. Por lo tanto, el menor y el cofactor van a ser exactamente iguales en valor y en signo. Coloco 6. ¿Por qué? Porque por fórmula sería menos 1 elevado a la 1 más 1. ¿Por qué? Porque tenemos que la fila y la columna es por el menor del elemento. Y menos 1 elevado al cuadrado es 1. Entonces directamente esto va a ser igual al menor del elemento. Por eso decíamos que el menor y el cofactor son iguales cuando la suma de la fila con la columna es par. Ahora, si nosotros calculamos el menor y el cofactor del siguiente elemento, es el elemento 1, 2. ¿Qué voy a hacer? Para el elemento 1, 2 voy a eliminar la misma fila, la misma primera fila, y voy a eliminar esta columna. ¿Y qué me queda? Menos 4, 2, 1, 0. Me queda el determinante de menos 4, 2, 1, 0. ¿Y cuánto vale ese determinante? Ese determinante Menos vale 2. menos 4 y acá menos 2 me daría menos 6, ¿no? El determinante de esta matriz, que es una matriz de 2 por 2, no se olvide. Fíjense, eso no vamos a estar cada vez insistiendo en lo mismo. Tengo el determinante de una matriz de 2 por 2 que tiene menos 4, 2 y 1 y 1. Este va a ser el primer producto elemental, que es el producto elemental, si quieren ustedes, positivo. Y este es el producto elemental negativo. ¿Cuánto me da esto? Menos 4. ¿Y cuánto me da esto? 2. Por este menos me daría menos 2. Por lo tanto, me da menos 6. Por eso decimos que el menor de ese elemento es igual a menos 6. Esto ya hemos dicho, hemos visto. Estamos solamente mostrándoles para que recuerden. Pero ya hemos visto cómo se calcula el determinante de una matriz de orden 2. O sea que esto es igual a menos 6. Y nosotros vemos que la suma de la fila con la columna, ¿cuánto me da? 1 más 2, 3, impar. Si esto es impar, el menor y el cofactor van a ser iguales en valor y de signos contrarios. Si aquí el menor me dio menos 6, ¿cuánto me va a dar el cofactor? 6. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando la suma de la fila con la columna es par, el menor y el cofactor son iguales en valor y en signo. Cuando la suma de la fila con la columna es impar, el menor y el cofactor son iguales en valor, pero de signos contrarios. Calcúlenme ahora el resto y van dándome ustedes los valores de todos esos menores y cofactores. Del 1, 3 y así sucesivamente. Vayan calculando todos los elementos, su menor y cofactor, y después me van a dar.
¿Cuánto les dio el menor del elemento 1, 3? ¿4 por 3? A ver. Si ya no saben calcular el determinante de una matriz de 2 por 2, ya no sé qué voy a hacer con ustedes. O sea, el determinante, no es que no hay perdón aquí, o sea, no podemos equivocarnos en el determinante de una matriz de 2 por 2, no tenemos de cabeza, podemos hacer. Fíjense, nosotros qué vamos a hacer en este caso. Acá directamente es 1, 3. Elimino esta fila, elimino esta columna y me queda el determinante de esta matriz. 4 por 3, 12, 12 positivo. ¿Y qué tenemos acá? 1 por 2, 2, negativo 2, me daría 10. El determinante de esa matriz es igual a 10. Vayan calculando el resto. Gracias. 800 si quieres sacar. Decíamos, fíjense, y esto me gustaría que tomemos en cuenta. Directamente va a ser 4 por 3, 12 positivo. Y negativo 2 nos daría 10. O sea que el menor y el cofactor, acá teníamos que el menor vale 10. La suma de la fila con la columna es par. Entonces el menor y el cofactor van a ser iguales, acá me daría 10. ¿Quién calculó el menor y el cofactor del siguiente elemento? Tenemos nosotros que del elemento 2,1, verifiquemos, del elemento 2,1. Yo tengo que eliminar esta fila, eliminar esta columna. ¿Qué me va a dar? 3 por 0, 0, 3 por 2, 6, me va a dar menos 6. Y como la suma es impar, me va a dar 6. Entonces, el menor vale menos 6 y el cofactor vale 6. Siguiente, el elemento 2, 2, ¿quién calculó el menor y el cofactor? Dos. Veamos de ese elemento. Elimino esta fila, elimino esta columna. Perdón, estamos hablando del elemento 2, 2. Elimino esta fila, elimino esta columna. ¿Y qué nos va a dar? 2. Acá tendríamos... No, ¿por qué les da 2? 1 por 0. 0. 1 por 0, 1 por 0, 0. Y 2 por 1, 2, me daría 2. Tiene razón. 2. 2 arriba, 2 abajo. Y abajo 2. ¿Por qué? Porque la suma es par. Perfecto. Del elemento 2, 3. ¿Cuánto les da? Sale 6. Veamos. 6. Elimino esta fila, elimino esta columna, me va a dar menos 3 y menos 3, menos 6, pero no 6. Dos más 3, 5. Menos 6 acá nos daría 6. El menor va a ser menos 6 y el cofactor va a ser 6. ¿Está claro esto? Fíjense, elimino esta fila, esta columna, me quedaría 1 por 3 me daría menos 3 y 3 por 1 me daría menos 3. ¿Por qué? Porque es la diagonal secundaria, tiene signo negativo por delante. Menos 3, menos 6. Entonces, si este cambia de signo, va a ser 6. Esto tenemos que aprender para calcular así rapidísimo, porque después van a ver que nos sirve para encontrar la inversa de una matriz en forma bastante sencilla. Sigamos. ¿Cuánto les da el menor y el cofactor del siguiente elemento, el elemento 3, 1?
10. 10. 10. 3 por 2, 6 más 4, 10. Si aquí me da 10, ¿cuánto me daría acá? 10. 10 también. El menor y el cofactor del elemento 3, 2. Menos 6. Menos 6. Y su cofactor, 6. 6. El menor y el cofactor del elemento 3, 3. 14. 14. 14. Y su cofactor, 14. 14. Tenemos nosotros 14 y 14. Ahora imagínense que yo almacene, ustedes saben que las matrices son unidades de almacenamiento. Y voy a almacenar en una matriz todos los cofactores. El cofactor del elemento 1, 1, el cofactor del elemento 1, 2, el cofactor del elemento 1, 3 y así sucesivamente. El cofactor del elemento 2, 1, el elemento 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 y 3, 3, todos los cofactores. Y llamamos nosotros a esa matriz de cofactores, como era consiguiente llamarla. Estoy almacenando en esa matriz todos los cofactores. ¿Cuáles van a ser todos los cofactores? Si ustedes me van indicando, fíjense, tenemos que en la primera fila es 6, 6 y 10. 6, 6 y 10. He almacenado en la primera fila todos los cofactores. En la segunda, 6, 2 y 6. 6, 2 y 6. Todos los cofactores de la segunda fila. Y de la tercera fila... Ingeniero, todos... disculpe. En el A1, 2, ahí me sale menos 2. No es menos 6. Veamos, por ahí no le discuto, vamos a revisarlo y juntos podemos calcular. El elemento 1, 2. Estamos hablando de este elemento que está en la primera fila y está en la segunda columna. ¿Y qué nos da acá? 4 por 0, 0 y aquí nos daría menos 2. ¿Tiene razón? O sea, estamos hablando del elemento 1, 2. Elimino esta fila, esta columna y tendríamos nosotros que 4 por 0, 0 y aquí me daría menos 2. Y pasamos por alto y le pusimos ese valor que está equivocado. Sería menos 2 y 2. ¿El resto han revisado? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, todo después está bien. Sigamos, entonces ahora almacenamos correctamente ese elemento, que no es 6. Hemos visto que de acuerdo a su compañero, y está correcto, es 2. Y colocamos 6, 2, 10. 6, 2, 6. 10, 6 y 14. O sea que mi matriz de cofactores sería esa. Y si yo defino ahora la transpuesta de esa matriz de cofactores y digo que la transpuesta de la matriz de cofactores es denominada la adjunta de A, la transpuesta tendríamos 6, 2, 10, 6, 2, 10 que estaba correcta, 6, 2, 6, 6, 2, 6 y 10, 6, 14. Ahí está 10, 6, 14. Entonces la matriz de cofactores, yo hago su transpuesta y encuentro la adjunta de A. Es una nueva matriz que estamos definiendo. Entonces, la adjunta de A es la transpuesta de matriz de cofactores. Y la transpuesta me da esto. Entonces, vamos a ver ahora como aplicación. Hasta ahí pregunto yo, ¿ha quedado claro cómo se calcula el menor y el cofactor de cada elemento? Ahora ustedes, si ustedes calculan en forma directa el determinante de esta matriz, van a encontrar que vale menos 8. Tomemos como dato. El determinante de esa matriz, calcúlenlo, les da menos 8. Ahora quiero que ustedes hagan en un papel aparte, pero por favor háganlo. Hagan lo siguiente. Tomen todos los elementos de la primera fila de A, que es 1, 3, menos 2, y multipliquen por sus cofactores. O sea, este elemento multiplicado por su cofactor, más este elemento multiplicado por su cofactor, más este elemento multiplicado por su cofactor, y sumen esos resultados y me dicen cuánto les da. O sea, tomen una fila y multipliquen los elementos de esa fila por su cofactor y sumen esos elementos y cuánto les da. Menos 8. Ya tomó la primera fila, tome la segunda. Haga lo mismo con la segunda.
Menos 10. No. Menos 8 igual. Menos 8 igual, perfecto. Si hacemos con la tercera, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo. En otras palabras, si yo tomo los elementos de una fila cualquiera de esta matriz y multiplico por sus cofactores respectivos, me va a dar el determinante de la matriz. Ahora veamos qué ocurre con las columnas. Tomen estos elementos de esta columna y multipliquen por sus cofactores y sumen los resultados y vean qué da. Menos 8. Menos 8. Y fíjense, acá tenemos la justificación. El determinante de A va a ser la primera fila por su cofactor. Todos los elementos de la primera fila, el elemento 1,1, el elemento 1,2, el elemento 1,3 por sus respectivos cofactores. Hago eso y me da menos 8. Si yo calculo a lo largo de la tercera columna, acá tenemos que el determinante de A lo largo de la tercera columna. ¿Cuáles son los elementos de la tercera columna? El elemento 1,3, el elemento 2,3 y el elemento 3,3. Si yo multiplico este elemento por su cofactor, este por su cofactor y este por su cofactor, reemplazamos y ¿qué me da? Me da menos 8. ¿Qué significa entonces? Que yo puedo tomar los elementos de una fila o de una columna indistintamente, multiplicar por sus respectivos cofactores y la suma de esos resultados me va a dar siempre el determinante de la matriz. Entonces esto no es una casualidad, es un método, es el método llamado método de cofactores, que ya podemos enunciarlo de la siguiente manera. Pero antes de enunciarlo, esto hemos hecho manualmente, ustedes lo tienen todo acá, calculado. Lo mismo que hemos hecho manualmente, lo tenemos acá, solamente hemos hecho manualmente para entender. Tenemos el menor y el cofactor de todos los elementos, la matriz de cofactores, la matriz adjunta, y estamos viendo que si el determinante de A es igual a menos 8, yo puedo calcular ese valor haciendo a lo largo de la primera fila, la tercera fila o de cualquier columna. Y multiplicando los elementos de la fila o de la columna por sus respectivos cofactores, siempre me reproduce ese menos 8 que es el determinante de la matriz. Entonces, como esto no es una casualidad, es justamente un teorema que vamos a enunciar que dice así. Teorema número 6, que es el método de Laplace o también conocido método de cofactores. El determinante de una matriz de orden n se puede obtener multiplicando los elementos de una fila o columna de A por sus respectivos cofactores y sumando luego todos los productos resultantes. Eso es lo que hemos hecho en el ejemplo y ahora estamos enunciando en forma genérica. Puede ser a lo largo de una fila o de una columna. Los elementos de la fila I, ¿cuáles son? I1, I2 y N. Si esos elementos multiplicamos por sus cofactores y sumamos todo esto, me va a dar el determinante de A. Los elementos de una columna genérica J son 1J, 2J, NJ. Si multiplico por sus cofactores y sumo estos resultados, me va a dar el determinante de A, y ese es el método de Laplace o método de cofactores. Ahora nosotros acá decimos algo sumamente importante. O sea, porque si fuera así directamente y no hacemos ninguna simplificación, este método resultaría muy largo. Pero si aplicamos nosotros sobre una reducción, una aplicación y tomando en cuenta esta nota, van a ver cómo es fácil aplicar este método. Dice, al aplicar el método de Laplace es conveniente escoger la fila o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Y además, a través de operaciones elementales sucesivas aplicadas convenientemente, se puede dejar un solo elemento unitario en la fila o en la columna, y de esta forma se va reduciendo el orden hasta llegar a una matriz de 2×2. O sea que yo no voy a agarrar la matriz y voy a aplicar el método de cofactores a lo largo de una fila o columna sin trabajar la matriz, la fila o la columna. ¿Y qué fila o qué columna escojo de antemano? Escojo la fila o la columna que tenga siempre como prioridad un 1, porque teniendo el elemento unitario el resto puede ser fácilmente eliminado. Y además si tiene ceros mejor. Entonces, tomando en cuenta eso, fíjense acá qué se ha hecho. Voy a calcular el determinante de esta matriz, que es una matriz pequeña, una matriz de orden 3, y voy a hacerlo a lo largo de, primero, a lo largo de esta fila.
Pero no voy a hacerlo en forma directa, porque si yo hago en forma directa, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que hacer el elemento 1, 1 por su cofactor, más el elemento 1, 2 por su cofactor. Y como este es 0, ya no haríamos, porque es 0. Pero ¿para qué hacer esto si yo puedo, antes de aplicar el método de Laplace a lo largo de esa fila, voy a quedarme solo con este elemento y voy a eliminar este? ¿Cómo elimino este? Con una operación sencilla, en este caso una operación elemental de columna, adiciono la segunda columna con la primera multiplicada por menos 1. Hago la operación elemental de columna y tenemos acá esta nueva columna donde hay un 0 acá. Y ahora el determinante de esta matriz, ¿qué va a ser? Solo este elemento multiplicado por su cofactor. El elemento 1, 1 por su cofactor. ¿Por qué? Porque como estos valen 0, ¿para qué voy a calcular? En cambio, acá si yo tengo los elementos que no son 0, tendría que calcular su cofactor. Acá no, directamente el elemento que vale 1 por su cofactor. El elemento vale 1. ¿Y cuál es el cofactor? Elimino esa fila, elimino esa columna y me daría el determinante de esta submatriz que nos da menos 10 y más 6 nos daría menos 4. Como el elemento vale 1 y el cofactor vale menos 4, 1 por menos 4, el determinante de la matriz es menos 4. ¿Qué hemos hecho? Hemos desarrollado cofactores a lo largo de la primera fila, pero antes de aplicar cofactores hemos trabajado en la fila. Lo mismo ocurriría que si nosotros decimos, no, yo no quiero la fila, quiero la columna. ¿Por qué? Porque estoy más acostumbrado a trabajar con operaciones elementales de fila. Cuando yo escojo las columnas para quedarme con un elemento, por ejemplo, con este elemento en esa columna, voy a quedarme con el 1. Las operaciones elementales de fila voy a aplicar y las conozco mucho más que las de columna. O sea, tengo más práctica. Entonces voy a quedarme con este elemento y voy a eliminar el menos 2 y 3. ¿Cómo elimino el menos 2 y 3? Con estas dos operaciones. Y estas dos no cambian a la función determinante. Tengo el determinante de esta matriz y ¿qué hago ahora? Aplico cofactores a lo largo de esa columna. ¿Y qué voy a hacer? Solo este elemento multiplicado por su cofactor. Como este vale 0 y este vale 0, no tengo que calcular los cofactores de él. Entonces sería este elemento por su cofactor. El elemento vale 1 y el cofactor de ese elemento, elimino esa fila, elimino esa columna, va a ser el determinante de esta submatriz, que me da justamente menos 4. 1 por menos 4 me da menos 4. Claro, en esa matriz de orden 3 no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque podríamos haberlo hecho en forma directa. Acá tenemos una matriz de orden 4 y queremos aplicar el método de cofactores para encontrar el determinante de esa matriz. Esa matriz la habíamos resuelto utilizando la reducción a la forma triangular y el determinante encontramos 14. Vamos a ver que vamos a llegar a lo mismo, pero ahora aplicando el método de cofactores a lo largo de una fila o de una columna. Fíjense, antes de analizar y comenzar los cálculos, siempre es bueno escoger la fila o la columna. Yo les aconsejo, siempre procuren escoger una columna. ¿Y qué columna voy a escoger? La que tenga un 1 por lo menos, y si tiene ceros mejor. Entonces yo tengo acá entre estas columnas que tiene esta matriz, fíjense, he escogido la primera. ¿Por qué? Porque tenemos un 1 y tenemos un 0. Alguno podría haber escogido esta, perfecto. O alguno podría haber escogido quedarse con este y eliminar el resto. No hay ningún problema. Y eso les voy a pedir justamente que ustedes hagan. O sea, yo voy acá, en este caso, escoger esta columna y me estoy quedando con ese único elemento. Si me estoy quedando con ese único elemento, debo eliminar el menos 2 y el 3. ¿Con qué operaciones elementales elimino el 2 y el 3? Con estas dos. Estas dos no cambian a la función determinante y aplicando sobre esta matriz, ¿qué nos va a dar? Esto. Donde ya tengo un solo elemento en esa columna. ¿Y qué hago? Ese elemento multiplicado por su cofactor. El elemento vale 1. El cofactor, como el elemento es el elemento 1, 1, la suma de la fila con la columna es par, colocamos ese signo positivo. Para que tomemos en cuenta que se tomó en cuenta el signo, nada más, para que sepamos esto. Elimino esta fila y elimino esta columna. ¿Y qué me queda? El determinante de esta matriz. El determinante de esa matriz es una matriz de orden 3 y podría calcularlo en forma directa. No voy a hacerlo. Nuevamente le aplico cofactores a lo largo de alguna fila o columna. Y en este caso he escogido la misma columna, pero he cambiado de elemento. He colocado este elemento. ¿Por qué? Porque es unitario. Entonces, si nosotros tomamos este elemento, voy a trabajar en esa columna. ¿Y qué voy a hacer? Voy a eliminar el menos 2 y el menos 5. Eliminamos el menos 2 y el menos 5 con estas dos operaciones. Y eso nos lleva a este determinante. El 1, acá tenemos 0 y acá tenemos 0. ¿Qué hago ahora?
desarrollo cofactores a lo largo de esa columna. Va a ser este elemento que vale 0, no necesito calcularlo. Este por su cofactor va a ser el único resultante. Este es el elemento, ¿qué elemento? 2, 1, segunda fila, primera columna. El elemento 2, 1 por su cofactor. ¿Cuánto vale el elemento? Vale 1. Reemplazamos 1. Y el cofactor de ese elemento, si ustedes se fijan, la suma de la fila con la columna es impar, va a tener un signo negativo de este menor. Elimino esta fila, elimino esta columna y me queda el determinante de 15, 13, 23, 19. 15, 13, 23, 19. Con un signo menos por delante, ¿por qué? Porque la suma de la fila con la columna es impar. Entonces tenemos el elemento, el signo del cofactor, que acá nosotros vemos que va a ser la suma de la fila con la columna. Si es impar va a ser menos, si es par va a ser más. Y calculamos el determinante de esa matriz. Era una matriz de 4 por 4. El determinante de esa matriz de 4 por 4 estoy calculando con una de 2 por 2. Multiplicamos 15 por 19 menos 13 por 23 y nos va a dar menos 14. Multiplicado por este menos que tenemos delante, menos por menos va a dar más, 14. Y ahí tienen calculado el determinante de esa matriz de orden 4, que efectivamente habíamos visto que valía 14. Quiero que ustedes ahora, como trabajo, y en su casa hagan lo siguiente. Desarróllenme el método de cofactores, ya no a lo largo de esa primera columna. Desarróllenme a lo largo de la cuarta columna. Quédense con este elemento y eliminen estos 3. Y cuando ya lleguen a una de este tipo, escojan ustedes la fila o la columna con la que quieren quedarse y nuevamente aplican el método de cofactores. Ya no va a ser lo mismo, pero vamos a llegar al mismo resultado. O sea, independiente de la fila o de la columna que yo escoja, tengo que llegar al mismo resultado. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta ahí? Fíjense ahora, me gustaría que se concentren en el inciso C. Tengo una matriz de orden 5. Quiero calcular el determinante de esa matriz de orden 5. La primera pregunta que les hago. Ustedes, ¿cuál fila o cuál columna escogerían? ¿Cuál sería la más ventajosa para escoger? La cuarta columna. La cuarta columna. O sea, si ustedes se fijan, su compañera dice, escojamos la cuarta columna. ¿Y por qué la cuarta columna? Porque en la cuarta columna tengo un 1 y tengo un 0. Entonces, sí es ventajoso escoger esa cuarta columna. Fíjense, aquí yo no escojo esta porque no tengo ningún 1 y escojo lo que dice su compañera. La cuarta columna porque tenemos un 1 y tenemos 2 ceros. ¿Qué mejor ventaja? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger esa columna, voy a quedarme con ese elemento. Y para quedarme con ese elemento únicamente debo eliminar el 2 y debo eliminar este 2 y este de esa columna. Hagan eso y encuentren el siguiente paso. Apliquen las operaciones que eliminan este 2 y que eliminan este 2 y encuentren el determinante de esa matriz que va a ser igual. Ya voy a tener solo un elemento que debo multiplicar por su cofactor. Trabajen. La multiplicación de la tercera por 6 tendríamos 36. ¿Dónde estamos? Ya me he perdido. La segunda con la tercera multiplicada por 6. 6 por 6, 36. Menos 36 más 14 nos da 22. Estaba ahí, correcto, pero es menos 22. Porque es menos, por aquí no había menos 22. Ya vayan corrigiendo. Luego tenemos menos 6 más 6, 0. Y tenemos 6 por 5, 30. Nos daría 90, positivo, menos 17. ¿Y esto cuánto nos da? 10 menos 7, 3. Y 8 menos 1, 7, 73, positivo. Y acá tenemos menos 6, menos 1, 15. ¿Está correcto? Sí, ingeniero, está bien. Sigamos. Y ahora ya tenemos nosotros que calcular el determinante desarrollando cofactores a lo largo de esa columna.
Y a lo largo de esa columna voy a colocar acá abajo. Va a ser igual. Tenemos el elemento que vale menos 1, porque nos hemos quedado con el menos 1. ¿En qué posición está ese elemento? Tercera fila, segunda columna. Es el elemento 3, 2, por lo tanto está ahí un signo negativo. Y el determinante D. ¿Y qué va a quedar como determinante? Elimino esta fila, elimino esta columna, 15 menos 33. ¿Y qué más tenemos? He eliminado esta fila y esta columna, menos 22 y 73. Y todo eso que encontremos va a estar multiplicado por 1 positivo, entonces no hay ningún cambio. ¿Y cuánto les da? Disculpe, ingeniero, ¿no falta un menos? ¿Por qué, perdón? O Es sea, que el menos que tenemos acá está aquí. ¿Ya? Es este menos. ¿Y ahora qué tenemos? Ah, sí, falta un menos. es que el elemento es menos 1. Sí, sí, es menos 1. Tenemos que acá el menos que hemos arrastrado acá sería el menos 1. El elemento vale menos 1. Y el menos que es justamente del cofactor de ese elemento. Nos faltaría ese signo menos. Tiene razón. ¿Qué nos va a dar acá? Un signo menos por delante. ¿Y cuánto da ese producto? $15 por 73. $1095. Y tenemos acá menos 369. 33 por 22. 726. 369 positivo. No, sería 1822. Y como hay un signo menos acá, tenemos menos 369. Pero, ¿por qué menos 726 si es menos por menos? Menos por menos me da más, y el signo menos que tiene de la diagonal. Ah, ya, no olvidé. Siempre, siempre en una matriz de 2 por 2 hay este que es negativo, que es la diagonal secundaria, y este que es positivo de la diagonal principal. No me interesa el signo que de acá, ese signo va a ser multiplicado por menos. En este caso, menos por menos da más, por este menos me daría menos. ¿Ya? Y este de acá nos da más, entonces el resultado, si está todo correcto las operaciones, daría eso, menos 369. Y ahí tienen el determinante de esa matriz de orden 5. Me gustaría que ustedes hagan la verificación de ese determinante utilizando otra fila, otra columna, como quieran, otras operaciones, pero tienen que llegar al mismo resultado. ¿Ya? Por favor, hagan ustedes eso. A modo de ejercitar. ¿Y qué tenemos? Tenemos dos métodos. Este método es mucho más rápido porque no tengo que estar haciendo con tanta explicación. Una vez que yo lo sepa, no tengo que estar diciendo que el elemento y su cofactor, ya voy colocando las cosas que tengo que colocar. ¿Por qué? Porque se supone que estamos sabiendo manejar ese método. Vamos a ver, no ahora, la próxima clase, el cálculo de la inversa de una matriz utilizando la función determinante. Por el momento quedamos acá. Y nos vemos el día miércoles para continuar. No sé cómo andan ustedes con el asunto del avance de sus trabajos prácticos, sus exámenes prácticos. Ya no estaba entrando yo porque se supone que ya les he recomendado bastante en forma insistente qué es lo que tienen que hacer. No sé si están al día o no, pero espero que sí.
porque ya nosotros hasta la próxima clase terminamos. Esta semana terminamos la función determinante y vamos a marcar el examen para la próxima semana. El día miércoles ya marcamos qué día va a ser el examen. ¿Dudas, preguntas que tengan? Si no hay dudas ni preguntas, nos vemos el día miércoles, joven. Hola, ingeniero, se cuida. Ingeniero.